En 1956, en una aldea perdida de Austria, los rescatistas encontraron algo que jamás pudieron explicar. Un cuerpo con pulso, pero sin actividad cerebral, los ojos abiertos, la piel fría, como si alguien lo hubiera obligado a seguir vivo, por la fuerza. Apenas houve un detalle ainda mais perturbador. Aquella persona estaba sentada en una silla del sótano de Gregor Holdan, el anciano, que llevaba más de una década encerrado bajo su casa, experimentando en secreto desde el final de la guerra. La región conocía los rumores, golpes metálicos bajo la tierra, luces que se apagaban al pasar frente a su puerta, desapariciones que siempre terminaban en un radio de 2 kilómetros alrededor de su casa, pero nadie imaginó que, 11 años después del conflicto, el viejo del sótano había logrado crear algo que parecía estar entre la vida y la muerte. Y la pregunta que marcó para siempre esa investigación fue una sola: ¿qué estaba intentando revivir Gregor Holdan? ¿Y por qué Europa hizo todo lo posible para borrar este caso de la historia? La nieve de Rothbach tenía un silencio especial. No fue solo la ausencia de ruido, era una especie de manto que lo borraba todo. Como si cada vaso de nieve absorbiera las palabras antes de que salieran de la boca. Incluso entonces, en los amaneceres más fríos, cuando el viento soplaba entre las montañas y el bosque gemía como una criatura antigua, había un sonido que rompía ese perfecto silencio: golpes metálicos, provenientes de la casa de Gregor Holdan. Al principio, los vecinos intentaron ignorarlo. Debes estar recolectando herramientas. Es posible que tengas un problema en la caldera. Es algo raro, pero no hace ningún daño. Eso es lo que se decían a sí mismos, pero nadie lo creía realmente. Era como si el sonido viniera de mucho más profundo que un sótano promedio. Clink. Tintineo. Tintineo. 3 strikes. Un descanso. 3 strikes otra vez. A veces aceleraban. A veces desaceleraban. A veces iban acompañadas de un murmullo casi inaudible. No eran palabras, pero tenían un ritmo. Como si alguien repitiera un mantra olvidado durante siglos. El primero en darse cuenta de que algo andaba mal fue Theo Moller, propietario de la tienda de comestibles. Vivía a 40 metros de la casa de Gregorio, cerca del camino que conducía al bosque. En diciembre de 1955, Theo se despertó a las 3 de la mañana con un ruido diferente al habitual. No eran solo golpes, era como si arrastraran una silla pesada por el suelo de piedra, seguido por el sonido de una respiración entrecortada, una respiración que no era humana. Theo intentó superar su miedo, abrió la ventana y miró en dirección a la casa de Gregor. La oscuridad parecía más espesa allí, como si la luz de la luna evitara tocar ese terreno. Lo único que vio fue un humo fino que salía de la chimenea, un hilo continuo, como si Gregor estuviera despierto, trabajando, murmurando, creando. Al día siguiente, Theo habló discretamente con el padre Diogenis, un hombre tranquilo que había servido en el pueblo desde antes de la guerra. Diogenis frunció el ceño, pensativo, pero se limitó a responder: la guerra fue más de lo que pensábamos, Theo. Algunos hombres los rompieron por dentro. Podría ser que Gregor simplemente esté tratando de no desmoronarse, pero ni siquiera el sacerdote lo creía realmente. Pasaron las semanas, y entonces los turistas empezaron a desaparecer. Rothbach estaba cerca de antiguos senderos, buscados por escaladores y curiosos. En enero de 1956, 2 hermanos alemanes, Karl y Dieter, decidieron explorar el bosque. Salieron de la posada por la mañana y nunca regresaron. La policía encontró sus huellas hasta el final de la propiedad de Gregor. Después de eso, nada. Algunos vecinos empezaron a susurrar: esta no es la primera vez. ¿Recuerdan al cartero? No. Algo está pasando allí. Algo respira en este ático. Pero nadie quería enfrentarse a Gregor. Rara vez salía de casa. Siempre llevaba el mismo abrigo largo negro, la misma boina, el rostro tenso, marcado por profundos círculos bajo los ojos. Caminó lentamente, arrastrando una maleta vieja. Cuando regresó a la casa, cerró la puerta con llave y bajó 3 cerrojos de hierro. 3 clics que sonaron como sellos de tumbas. Pero lo que más asustó a todos fueron las compras inusuales. Gregor iba una vez al mes a la ciudad más grande a comprar cables eléctricos, lámparas industriales, productos químicos, botellas de vidrio
filtros de carbón, jeringas, máscaras protectoras viejas. El vendedor de la tienda comentó: cómpralo siempre tú mismo, como si estuvieras reconstruyendo un laboratorio en tu casa. La teoría pronto se difundió. Gregor, un ex científico militar, continuaba sus experimentos clandestinos. Los residentes comenzaron a evitar ese lado del pueblo al anochecer. Algunos dijeron que vieron sombras moviéndose detrás de las paredes de la casa. Otros afirmaron que había un brillo tenue y azulado que se escapaba a través de las grietas del sótano. Un tipo de luz que no parecía una bombilla, sino más bien orgánica. Y entonces sucedió lo peor. En la última semana de enero, la nieve se derritió un poco. Dicho esto, algo surgió del suelo helado detrás de la casa de Gregor. Un hueso humano, pequeño y curvo, posiblemente de alguien joven. Cuando dos cazadores lo encontraron, la noticia se extendió como un reguero de pólvora silencioso. La noche siguiente, minutos antes de la medianoche, todo el pueblo escuchó algo que nunca antes habían escuchado. Un grito profundo, de alguien que no quería morir, procedente del sótano de Gregor Holdan. Y nadie tuvo el valor de acercarse. La mañana después del grito que estremeció a toda la aldea, Rodbacha amaneció inmóvil, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Las chimeneas apenas echaban humo. Nadie se asomaba por las ventanas. Los perros, que normalmente ladraban al amanecer, permanecían en silencio, con el hocico pegado al suelo como si percibieran un peligro invisible. Pero alguien que no conocía el miedo del mundo adulto, se atrevió a acercarse. Emil Kruger, un chico de 13 años. Vivía a 2 casas de distancia de Gregor Holdan. Era curioso por naturaleza, pero también silencioso, de esos que crecen escuchando más de lo que hablan. Aquella mañana, mientras los adultos debatían en la plaza si debían avisar a la policía de la ciudad grande, Emil decidió que no iba a esperar. Se puso su abrigo raído, metió una linterna rota en el bolsillo y salió sin que su madre lo viera. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaba por el sendero que llevaba a la casa de Holdan. La bruma baja cubría el suelo como un manto triste, y las ramas desnudas de los árboles recordaban a dedos huesudos que señalaban siempre en la misma dirección, la de la casa maldita. Emil llegó frente a la puerta. 8 tablas de madera reforzadas, 3 cerraduras de hierro envejecido, y un olor extraño, mezcla de humedad, metal y algo dulce, demasiado dulce. El chico se movió con cautela. Rodeó la casa, se detuvo en la parte trasera. Allí, parcialmente cubierto por la nieve, vio una ventana pequeña, de sótano, que había sido tapiada, pero el ladrillo del lado derecho estaba suelto, probablemente por la nevada o por las vibraciones que todos habían oído en la madrugada. El corazón le latía en la garganta. Las manos le sudaban dentro de los guantes. Empujó el ladrillo. Cayó hacia adentro, rompiéndose en dos. Una corriente de aire frío de piedra enterrada salió del sótano y rozó la cara del chico. Emil iluminó con la linterna, al no ver a nadie cerca. Se arrastró por el hueco. Cayó de rodillas en un suelo de piedra. El aire era espeso, casi sólido, con un olor difícil de definir. Químico, antiguo, como si cientos de frascos abiertos hubieran dejado escapar vapores durante años. A su alrededor había cajas metálicas, cables colgando, herramientas oxidadas, pero nada capturó su atención como lo hizo una mesa de madera colocada en el centro del sótano. Era una mesa baja, vieja, marcada por quemaduras, manchas y cortes. Sobre ella, cuidadosamente colocada, había un cuaderno negro, sin título, sin nombre, con las esquinas desgastadas por el uso. Emil lo abrió. La primera página estaba llena de diagramas anatómicos dibujados a mano: nervios, médula espinal, globo ocular, glándula pineal. Cada dibujo tenía una anotación en alemán antiguo, casi ilegible. Y fechas: 1941, 1943, 1944, casi todas durante la guerra. La segunda página era aún peor. Había rostros humanos, rostros deformados, algunos con expresiones de terror congeladas en el papel. Pero lo que hizo que Emil retrocediera medio paso fue la tercera página. En ella, Gregor había escrito una frase que parecía repetirse decenas de veces, como si hubiera querido asegurarse de no olvidarla jamás. Zetawishan levanantad lieg da su are yo.
Entre la vida y la muerte yace el verdadero yo. El chico tragó saliva. Quería marcharse. Pero algo lo obligó a seguir leyendo. Era el mismo tipo de fuerza que hace que una persona mire el borde de un abismo, aunque sepa que podría caer. En las páginas siguientes encontró fórmulas químicas incomprensibles, esquemas de máquinas, medidas de corriente eléctrica, dibujos de sillas metálicas con correas, notas sobre estímulo del alma, registros de respiración artificial, nombres tachados, fechas que coincidían con desaparecidos de la región. Su respiración se aceleró. Pasó otra página y otra, hasta que llegó a una sección escrita con una caligrafía más temblorosa. Como si Gregor la hubiera redactado en completa oscuridad, con las manos sangrando. Sujeto número 4. Resistencia mental adecuada. Sujeto número 5. Reacción anómala. Sujeto número 6. Señal débil. Pero presente TY. Debajo, una frase subrayada 3 veces. El alma no abandona el cuerpo. Se esconde. Un ruido metálico estalló detrás de Emil. El chico se giró bruscamente. Su linterna tembló. No había nadie, nadie visible. Pero la sensación, una presión en el pecho, un hormigueo en la nuca, le decía que no estaba solo en ese sótano. Apretando los dientes, cerró el cuaderno, lo guardó bajo el abrigo y trepó de vuelta por la ventana rota. Sin mirar atrás, caminó hasta su casa con las piernas temblorosas. Su madre lo regañó, pero él no escuchaba nada, solo sentía el peso del cuaderno contra su pecho. Esa noche, mientras todos dormían, Emil abrió el cuaderno otra vez y leyó algo que no había visto antes. Escrito en la última página: el séptimo sujeto ya está seleccionado. Edad, entre 12 y 14 años. La noche en que Emil descubrió el cuaderno, Rothbach se hundió en un silencio más profundo de lo habitual. Las chimeneas humeaban sin convicción, como si hasta el fuego temiera al frío que caía desde las montañas. Algo se había quebrado en la aldea. La sensación de seguridad, esa delgada capa de normalidad que los años habían intentado reconstruir tras la guerra, se desmoronaba. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que pasaría al amanecer. El sonido llegó antes que la luz. Un estampido seco, como si alguien hubiese golpeado una pared con un mazo. Luego otro, y otro. Los habitantes, aún medio dormidos, se incorporaron, sobresaltados. Algunos pensaron que era el viento. Otros, que era un árbol rompiéndose por la nieve acumulada. Pero cuando el eco volvió a repetirse, todos entendieron que el origen era el mismo de siempre. La casa de Gregor Holdan. Apenas salió el sol, un grupo de vecinos se reunió frente a la vivienda. Theo, el tendero, la señora Marga, la partera, el herrero Otto, el padre Johannes, y otros que, aunque no querían admitirlo, habían estado esperando una excusa para intervenir desde hacía meses. El aire estaba cargado. Era como si la nieve hubiese absorbido el miedo y lo estuviera devolviendo lentamente en forma de frío puro. Golpearon la puerta. Señor Holdan, llamó Johannes. Necesitamos hablar con usted. Es importante. Silencio. Te probó de nuevo, con más fuerza. Gregor, abre la puerta. Maldita sea. La gente está desapareciendo. Nada, ni un paso, ni un movimiento, apenas el susurro del viento pasando entre las tablas húmedas. La señora Marga, una mujer mayor pero de carácter firme, murmuró: no está, o no quiere que sepamos que está. Fueron rodeando la casa, intentando encontrar alguna otra entrada. Todo estaba herméticamente cerrado, las ventanas tapiadas con ladrillos y hierro, los accesos reforzados. Incluso la madera parecía demasiado gruesa, como si alguien la hubiera reforzado desde dentro con placas metálicas. Y entonces Otto, el herrero, reparó en algo. Aquí, señaló hacia una parte baja de la pared. Esto no es normal. Había un cerrojo adicional, colocado de forma improvisada, pero extremadamente rebaste, que sellaba una trampilla. Era una abertura pequeña, casi a ras de suelo, probablemente una entrada secundaria al sótano. Los vecinos se miraron entre sí. No había vuelta atrás. Forzaré el cerrojo, dijo Otto, mientras sacaba sus herramientas. El padre Johannes murmuró una oración en voz baja, no por Gregor, sino por ellos. Los golpes del martillo resonaron por todo el valle. Tras varios intentos, el cerrojo cedió. Un chorro de aire helado y denso escapó, como el aliento de una tumba recién abierta.
Tenía un olor extraño, mezcla de hierro oxidado, productos químicos, y algo que solo los que habían vivido la guerra podían reconocer, olor a miedo antiguo. Otto empujó la trampilla, crujió, se abrió. La oscuridad del interior era tan profunda que la luz del día parecía no querer entrar. Un escalofrío recorrió al grupo. Theo tragó saliva. ¿Quién baja primero? Silencio. Hasta que Johannes, respirando hondo, dio un paso adelante. Si hay almas atrapadas allá abajo, es mi deber encontrarlas. Descendieron uno a uno, con linternas temblorosas. Los escalones de piedra eran estrechos, húmedos, resbaladizos. Cada paso resonaba como un latido profundo, lento, que parecía venir del mismo sótano. El último escalón los dejó en una cámara subterránea más grande de lo que cualquiera imaginaba. Las paredes estaban cubiertas con placas metálicas, cables, tubos, palancas, un laboratorio primitivo, pero inquietantemente sofisticado para 1956. En el centro de la sala, había 6 sillas metálicas, cada una de ellas con correas de cuero endurecidas, electrodos, soportes para brazos y cabeza, y bandejas llenas de instrumentos quirúrgicos. Algunos estaban oxidados, otros parecían recién usados, pero lo que congeló la sangre de todos fue lo que había al fondo: el muro sellado, una pared de ladrillo, construida desde dentro, con marcas de uñas, arañazos, manchas secas de algo oscuro. El muro parecía haber sido levantado a toda prisa, y no por alguien con calma, sino por alguien desesperado. Johannes respiró temblando. ¿Qué intentaba encerrar aquí? Theo levantó su linterna. La luz reveló algo que hizo que todos retrocedieran un paso. En la parte baja de la pared había un hueco, no mayor que el puño de un niño, y liga dentro. Algo brilló. Otto metió la mano y sacó un frasco de vidrio grueso, sellado, con un líquido amarillento, y liga dentro del frasco un ojo humano, perfectamente conservado. La señora Marga se tapó la boca para no gritar. Pero lo peor aún no había llegado. Un ruido profundo retumbó detrás del muro. No era un animal, no era la casa crujiendo. Era un movimiento, un desplazamiento lento, húmedo, como si algo vivo rozara la piedra desde el otro lado. Johannes retrocedió. No estamos solos aquí abajo. Mientras el grupo temblaba, Theo encontró algo tirado cerca de la mesa central, un papel arrugado. Lo abrió con manos sudorosas. El mensaje, escrito por Gregor con letra temblorosa, decía: no derribéis el muro. Ya no es él, ya no soy yo. La séptima alma despertará cuando la pared caiga. Los vecinos se miraron aterrados. Y entonces, desde el otro lado del muro, alguien susurró el nombre de Emil. A medida que avanzaban por los túneles, el aire se hacía espeso, como si estuviera cargado de ceniza invisible. Lucía apenas podía distinguir el camino delante de ella, aunque la lámpara oscilante de Adrián iluminaba las paredes húmedas con un brillo enfermizo. El coro de voces que escuchaban desde la distancia parecía haberse multiplicado, volviéndose cada vez más nítido, como si cientos de gargantas susurrasen un idioma deformado que no pertenecía al mundo de los vivos. No te detengas, le dijo Adrián. Ya estamos cerca. Lucía no respondió, pero apretó la mandíbula. Notó que el temblor en sus manos no era solo miedo, era una extraña electricidad que le recorría los músculos desde que entraron en el túnel, como si algo allá abajo llamara directamente a su sangre. Al girar en un recodo, la estructura cambió por completo. El túnel se abría en una gigantesca bóveda de piedra, tan antigua que las grietas parecían mapas. En el centro, un foso circular emitía un vapor rojizo que desprendía un olor metálico, parecido al del hierro oxidado. Y allí estaba él, el anciano, o lo que quedaba de él. Su cuerpo había envejecido como si hubiera vivido siglos en apenas unas horas. Su piel era cetrina, casi y translúcida, y sus ojos ardían con un resplandor escarlata imposible. A su alrededor, figuras encapuchadas entonaban un canto grave, rítmico, pegajoso como un veneno dulce. Lucía sintió la tentación irracional de unirse, pero mordió el interior de su mejilla con fuerza, hasta sentir el sabor de la sangre. Llegaste tarde, gruñó el anciano sin levantar la voz. El eco hizo que sonara como si hablara desde todos los rincones a la vez. Pero no importa, el enlace está casi completo. Lucía dio un paso adelante. ¿Qué has hecho, viejo?
¿Qué demonios es todo esto? El anciano sonrió con una calma que helaba. La guerra destruyó cuerpos, pero también abrió portales. Lo que descubrí durante aquellos experimentos no era un arma, era un testigo, una inteligencia ancestral, enterrada bajo Europa desde antes de nuestros primeros reinos. Me habló, me enseñó a ver. Me prometió que devolvería lo que perdí. Acarició un objeto que llevaba colgado del cuello, una piedra negra, pulida, que vibraba como si tuviera un corazón propio. Mi esposa, mis hijos, murmuró. Y su voz se quebró brevemente. Ninguna tumba debería estar vacía. Ningún hombre debería aceptar el silencio como final. Levantaos, ordenó a los encapuchados. Es momento de traerlos de vuelta. Las figuras alrededor del foso levantaron los brazos en un gesto sincronizado. El vapor rojo adoptó una forma serpenteante, como si algo enorme intentara ascender desde las profundidades. Lucía retrocedió instintivamente. Adrián susurró, Lucía, tenemos que detenerlo, sea lo que quiere sacar de ahí abajo. No. Es humano. Pero antes de que pudieran actuar, el anciano levantó la piedra negra, que empezó a emitir un brillo que oscilaba entre el rojo y el violeta. Los cantos se aceleraron. La bóveda tembló. Grietas frescas se abrieron en el suelo, como si el lugar se estuviera desperezando después de dormir 1000 años. Lucía sintió que el aire vibraba, que su cabeza explotaría. Y entonces vio algo. Sombras, no humanas, entrando y saliendo por el vapor como tentáculos difusos, buscando una salida a este mundo. El anciano gritó, abrid paso. Ya vienen. Ya vienen. Fue en ese momento que comprendieron la verdad. Aquello no era un ritual para traer de vuelta a los suyos. Era un intercambio, un trato antiguo. Algo saldría del foso, y algo tendría que ocupar su lugar. Lucía tragó saliva, mientras el anciano levantaba la piedra por encima de su cabeza. No permitiré que vuelvan a arrebatarme nada, jadeó él. Esta vez seré yo quien decida. La bóveda estalló en un estallido de luz carmesí. La luz carmesí que estalló en la bóveda fue tan intensa que Lucía tuvo que cubrirse los ojos con el antebrazo. El suelo vibraba bajo sus pies como si un corazón gigantesco latiera en lo profundo de la tierra. Cuando finalmente logró abrir los ojos de nuevo, vio que el foso ya no era un simple agujero. Era una brecha, una grieta en la realidad misma, desde la cual surgía un viento helado que no podía pertenecer a este mundo. Los encapuchados, que antes cantaban, ahora permanecían inmóviles, como estatuas. Sus rostros escondidos bajo las capuchas parecían mirar fijamente a la grieta, como si esperaran órdenes silenciosas de lo que estaba a punto de salir. El anciano levantó la piedra negra con ambas manos, pero Lucía notó que su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de esfuerzo, como si algo invisible tirara de él hacia el foso. El vínculo todavía no está completo, susurró Adrián con el rostro pálido. Si termina el ritual, lo que sea que quiera entrar, entrará a través de él. Lo usará como recipiente. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. De pronto, todo el sufrimiento del anciano, sus experimentos, sus obsesiones, su vida entera giraban alrededor de un gran engaño. No iba a recuperar a su familia. Nunca. La entidad solo le había prometido aquello para convertirlo en un portal viviente. El anciano empezó a gritar, esta vez con dolor, mientras la piedra latía en un ritmo frenético. Sus venas se ennegrecían bajo la piel, dibujando un mapa oscuro que ascendía desde el pecho hacia el cuello. No, rugió él, como si peleara contra una fuerza que lo desbordaba. Me lo prometiste. Dijiste que volverían. El viento surgido del foso aumentó, arrastrando pedazos de roca y polvo en remolinos caóticos. Lucía se aferró al brazo de Adrián para no caer. Entre los rugidos del viento se escuchaban susurros distorsionados, repetidos una y otra vez, como un eco de voces antiguas. Intercambio, intercambio, intercambio. Lucía apretó los dientes. Aunque el miedo amenazaba con paralizarla, notó algo en el ambiente, una vibración en el aire, la misma que sintió al entrar a los túneles. No era un simple temblor, era una especie de resonancia que parecía concentrarse en su pecho, en su columna vertebral. Algo respondía a ella. Lucía. Adrián la miró con horror. No lo estás notando, ¿verdad? ¿El qué? Esa cosa te quiere a ti. Lucía sintió un vuelco en el estómago. No quería creerlo, pero la vibración se intensificó,
como si la entidad al otro lado reconociera en ella una presencia distinta. Un eco. ¿Por qué? ¿Qué tenía ella que ese ser quería? El anciano gritó de nuevo. Esta vez un grito ronco, quebrado. No. Ella no. La elegida soy yo. Yo. La brecha se ensanchó. Una sombra enorme, sin forma definida, emergió del vapor rojizo. Brazos, tentáculos, rostros que cambiaban a cada segundo como si fueran hechos de humo sólido. Y entonces, la entidad habló, no con palabras humanas, sino con una voz que resonó directamente en la mente de todos. Tu vida fue un préstamo. Tu dolor, un instrumento. Tu cuerpo, no basta. El anciano cayó de rodillas, la piedra negra resonando como una campana rota. No. No podéis quitarme esto. He sacrificado todo. Mi familia, mi cordura, mi alma. Tu alma nunca fue tuya, susurró la voz. La sombra se inclinó hacia él, absorbiendo su figura como si fuera humo. Su cuerpo empezó a ser devorado por la brecha, deshaciéndose en partículas que ascendían como luciérnagas negras. El anciano lanzó un último grito desgarrador, antes de que su rostro se desvaneciera completamente. Lucía sintió un golpe en el pecho, un tirón brutal, como si algo la arrastrara hacia la grieta. Adrián la sujetó con fuerza. No te muevas, no la mires. Lucía, no la mires. Pero era demasiado tarde. La vibración en su cuerpo era ahora un zumbido ensordecedor. La sombra se detuvo, y entonces, lentamente, se giró hacia ella, como si la reconociera. Ahora sí, el recipiente adecuado. Las figuras encapuchadas, antes estáticas, dieron un paso adelante en perfecta sincronía. Lucía retrocedió, sintiendo que el suelo entero se inclinaba. Adrián desenfundó la pistola, aunque sabía perfectamente que una bala común no tenía sentido contra algo que no pertenecía al mundo físico. La sombra extendió un brazo hecho de oscuridad líquida, y el aire alrededor de Lucía comenzó a doblarse, como si estuviera atrapada en un remolino invisible. No, gritó Adrián, lanzándose hacia ella. La brecha emitió un rugido profundo, y la bóveda entera empezó a colapsar lentamente. Piedras caían del techo como proyectiles. El foso brillaba cada vez con más intensidad. La sombra murmuró. Más cerca, más clara. Ella abrirá el camino, Lucía. Paralizada entre el terror y la energía que la impregnaba, sintió que algo dentro de sí despertaba. Algo que no sabía si era suyo o de la entidad. Era el preludio de algo mucho peor. El suelo temblaba como si algo colosal despertara debajo de la bóveda. El aire se volvió tan denso que era difícil respirar. Lucía sentía como la fuerza invisible tiraba de cada fibra de su cuerpo hacia la brecha abierta en el foso. La sombra de aquella criatura amorfa, hecha de rostros fugaces y humo sólido, avanzaba hacia ella, con la determinación de una tormenta. Adrián no tenía un plan, solo tenía miedo, y llega una pistola. Disparó. El sonido retumbó en la bóveda, pero la bala atravesó la sombra, sin efecto alguno, como si hubiera disparado contra una corriente de aire. La criatura ni siquiera reaccionó. Era como si la presencia de Adrián fuese irrelevante. La voz resonó otra vez, esta vez nítida, como un susurro dentro del pecho de Lucía. La llave está en tu sangre. Lucía sintió un tirón aún más fuerte. El viento parecía arrancarle la piel. Entre el pánico y la confusión, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver con esto? La grieta se abrió más, derramando una luz roja que se ondulaba como un mar al revés. Y entonces, lo vio, entre las formas caóticas de la sombra, apareció un rostro humano, el de una mujer joven, con rasgos parecidos a los suyos. Lucía. Adrián susurró. ¿Qué es eso? ¿La estás viendo tú también? La sombra sostuvo el rostro durante unos segundos, casi con delicadeza, como si quisiera que Lucía lo examinara. El parecido era innegable, la misma forma de mandíbula, la misma curva de la nariz. Pero había algo más, algo que heló la sangre de Lucía. La mujer tenía los ojos apagados, vacíos, como si alguien hubiera extraído el alma de su cuerpo. No, Lucía retrocedió. Eso no puede ser. ¿Quién es?, preguntó Adrián. La sombra respondió, con un murmullo que parecía rozar cada nervio de su cuerpo. Tu madre nunca murió, como te dijeron. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Estás mintiendo, balbuceó. El accidente
Fue una ofrenda. La voz retumbó como un trueno interior. Lucía cayó de rodillas. Adrián la sujetó por los hombros. No le escuches, Lucía. Mírame, mírame. Dice que ella apenas podía hablar. Que mi madre, que fue entregada. La sombra se inclinó hacia ella, casi acariciando su mejilla, con un dedo hecho de oscuridad líquida. Somos viejos, más viejos de lo que la humanidad puede recordar. Y tu sangre es nuestra. El rostro femenino volvió a aparecer en la oscura corriente, pero ahora distorsionado, gritando sin sonido, como si una fuerza invisible tirara de ella. La entidad prosiguió. Tu madre rechazó el pacto. Tú no lo harás. Adrián se puso enfrente de Lucía, como un escudo humano. Estaba pálido, pero firme. Si queréis llevarla, tendréis que llevarme a mí también. La sombra pareció observarle, y Liga entonces emitió un sonido que podría ser interpretado como una risa o un lamento. No lo entiendes, tú ya estás marcado. El suelo bajo los pies de Adrián comenzó a abrirse, revelando filamentos negros que se enroscaban como raíces vivas. Él intentó retroceder, pero las raíces lo sujetaron por los tobillos. Lucía gritó. Corre, corre. Pero Lucía no pudo moverse. Algo dentro de la luz roja vibraba en sincronía con su corazón. No era miedo, era llamado. La entidad habló por última vez. El portal necesita un guardián. El anterior ha fallado. Tú serás el siguiente. Lucía sintió el tirón final, un vértigo brutal, la sensación de que su alma se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Adrián gritaba su nombre, pero su voz ya sonaba muy lejos. La luz roja la envolvió por completo. Los encapuchados cayeron al suelo, inertes, como si la energía los hubiera consumido. El techo colapsó parcialmente. Las piedras rodaron como proyectiles. La grieta vibró, emitiendo un rugido que parecía atravesar eras enteras. Y Liga de repente. Silencio absoluto. El viento se detuvo. La luz desapareció. La sombra se desintegró en una lluvia de ceniza negra. Cuando el polvo se asentó, Adrián abrió los ojos. Lucía ya no estaba. Solo quedaba, en el borde del foso, una marca grabada en la piedra. Una espiral perfecta, idéntica a la que había visto en los viejos cuadernos del anciano. Y Liga desde lo profundo del foso. Un susurro apenas audible reptó entre las piedras. El guardián ya ha despertado. Adrián retrocedió, horrorizado, porque el susurro tenía la voz de Lucía.